Yo antes solía pensar que, ahora pienso que. El profesor Richard Elmore popularizó esta metodología de metaaprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy les presento a Gloria Vidal. Fue ministra de Educación de Ecuador entre 2010 y 2013. Justo antes había sido viceministra entre 2006 y 2010. Después fue nombrada embajadora de su país en Argentina. Gloria Vidal ha sido rectora de colegio, profesora universitaria e incluso gerente de un banco. También ha presidido la Comisión Interamericana de Educación de OEA, el Convenio Andrés Bello, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas y el Instituto Nacional de Evaluación, entre otros organismos nacionales e internacionales. Pero por encima de todo, a ella le gusta definirse como una profesora, que es lo que siempre quiso ser. Piensa que todo lo demás es transitorio, excepto en su vida la trascendencia que ha tenido ser madre de 3 hijos, esposa de Pierre y sobre todo una mujer que piensa, lee y escribe. Espero que les sea tan inspiradora como me ha resultado a mí. Bueno, un océano nos separa, pero los brazos no son lo suficientemente largos como para que ese océano acorte la distancia y nos demos un abrazo virtual. Yo antes pensaba que en la educación los especialistas educativos, las personas que estudiaron durante muchos años a la educación, eran las personas que tenían la respuesta casi para cualquier problema educativo. Ahora pienso y estoy convencida de que no solamente no es así, sino que la visión multidisciplinaria enriquece de tal forma la educación que es mucho más fácil conseguir objetivos y llegar a metas con ese enriquecimiento de otras vidas y miradas profesionales. ¿Cómo veías la educación cuando eras rectora de un colegio? Mira, cuando yo era rectora de un colegio, venía de un deseo permanente durante más de 20 años de dar clases. Yo lo único que quería en mi vida era ser maestra, no quería nada más. Y realmente quiero morir dando clases porque es lo que realmente más me gusta y me retroalimenta y me da vida, ¿no? Es ese ser maestro por vocación, por ideal. Y entonces uno entra a la docencia con la idea de que solamente aquel que ha seguido una carrera educativa sabe de educación. Y en el ser rectora y en elegir y en entrevistar maestros y elegir currículums e ir un poco caminando por esa vía, descubrí que muchas personas que no tenían una formación educativa, pero que tenían un conocimiento disciplinar, podrían ser mejores maestros que aquellos que fueron formados como maestros. Y es que yo tenía maestros que habían sido formados, en Ecuador se llama de segunda enseñanza, o sea, para el bachiller, con una especialidad en matemáticas. Y por otro lado, entrevisté ingenieros. Eran chicos que habían estudiado distintas ramas de ingeniería, pero que tenían un gran conocimiento disciplinar y no tanta técnica educativa. Y optamos en el colegio por tomar aquellos ingenieros y, entre comillas, pedagogizarlos, es decir, comenzar con ellos un camino educativo, y resultó maravillosamente bien. Cuando llegué al Ministerio de Educación seguí un poco la misma línea, es decir, se necesitaba formular política educativa. Y el ministerio estaba lleno de especialistas educativos, pero no había una mirada, por ejemplo, de armar procesos que nos llevaran a la formulación de una política pública. Y en ese armar procesos yo necesitaba la cabeza de, por ejemplo, un ingeniero industrial, ¿no? O sea, una persona que estuviera habituada a armar procesos. Necesitaba armar un departamento de análisis de algo que se conoce como economía de la educación, es decir, dónde está, en nuestro caso, el dólar mejor invertido. Entonces, de ahí vino nuestra visión de un Ministerio de Educación multidisciplinario, es decir, donde ciertamente estuviera toda una mirada educativa, pero donde existiera la posibilidad de sumar a nuestro equipo personas que tuvieran visiones de campos distintos, campos que necesitábamos para el gran cambio educativo que nos estábamos planteando, ¿no? Cuando llegaste al ministerio,
tuviste que tener, bueno, supongo que la tenías pensada antes, pero ¿cuál era tu concepción de la calidad educativa? ¿Qué significaba para ti la calidad educativa? Bueno, yo venía del mundo privado, ¿no? Yo era rectora de un colegio privado. No tenía, digamos así, un conocimiento actualizado ni permanente de lo público. Por lo tanto, ahí existe un error bastante frecuente y es cuando un ministro de cualquier área viene desde lo privado e intenta llevar la lógica privada hacia lo público. Y lo público es un mundo completamente distinto. Eso puede sonar obvio, pero no es tan obvio, ¿verdad? Y lo que se consiguió fue ir trabajando toda una dinámica, ¿verdad? Que no extrapolara, digamos, esa experiencia privada hacia lo público, pero que sí tomara ideas o lo mejor de lo privado e intentara, ¿verdad? Armar una experiencia desde el territorio que incorporara elementos que tuvieran que ver con calidad. No porque el sistema público no tuviera en sí mismo rasgos de calidad, sino porque se necesitaba que hubiera una mezcla entre ambos sistemas. Ambos sistemas eran radicalmente distintos y cada uno tenía su propio andarivel. Y la idea fue mezclar esas dos experiencias y tratar de hacer una construcción de la calidad educativa, pero abarcando al sistema educativo en su totalidad, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos educativos y pedagógicos que caracterizarían un sistema educativo de calidad? La idea de calidad para mí siempre va a estar ligada a una visión sistémica. Esa visión sistémica es no construir instituciones bonitas, hace únicamente a la calidad educativa. No modificar y actualizar el currículum hace únicamente a la calidad educativa. No actualizar a los maestros en nuevas técnicas pedagógicas hace la calidad. A la calidad la hace el conjunto de todo esto. Es decir, que la visión debe ser sistémica. Cuando distintos ministros de educación toman una idea y la desarrollan, esa idea que desarrollan siempre tiene que tener esa concatenación con el resto del sistema, porque si no la tiene, es una idea que se cae, es una idea que dura lo que dura el ministro, es decir, se cae inmediatamente, y tampoco tiene una repercusión en la calidad educativa. Cuando hablabas de transformación educativa, precisamente utilizabas esta expresión. La transformación educativa tiene que ser sistémica y no se puede cambiar solo una parte sin que esto afecte a todo. Esto en general, en el sector educativo, cuesta mucho entenderlo. Al final creemos que, pues, por ejemplo, utilizando tecnología, utilizando un determinado libro de texto, si un profesor en un aula va cambiando sus prácticas, o simplemente poniendo una inversión en una instalación, eso conseguirá el cambio. Pero yo te he oído varias veces, tú estabas convencida, también cuando llegaste al ministerio, de que eso no era así. Una de las cosas que nosotros reflexionábamos era cómo se puede sostener en el tiempo una política educativa sin que cada vez que venga un ministro de Educación refunde el Ministerio de Educación. Entonces nosotros retomamos ideas de ministros anteriores que habían hecho consultas educativas, ¿no? Hubo una consulta que se llamó Consulta Educativa Siglo XXI, en fin, los ministros de Educación antes del 2006 hicieron sus mejores esfuerzos para poder trazar rutas educativas a largo plazo, pero nuestra idea era cómo sostenerla en el tiempo sin que viniera un nuevo gobierno y cambiara el camino. Entonces decidimos plantearle al presidente convocar una consulta popular, ¿verdad? Una consulta popular que surgiera de la discusión misma de la ciudadanía. Entonces, promovimos a lo largo del país una serie de mesas de discusión para ver qué le preocupaba a la educación, porque una de nuestros objetivos era conmover a la población, y sí utilizo este verbo conmover, es decir, poner en la agenda de cada una de las personas el tema educativo, porque
En ese momento nosotros también sentíamos que el tema educativo era percibido como un tema de especialistas, ¿no? Un problema del ministro de Educación, un problema de los especialistas educativos, por último un problema del gremio, pero no era un problema ciudadano. Entonces quisimos convertirlo en un tema de discusión con la ciudadanía. ¿Tú cómo viviste la respuesta de la sociedad? En el fondo fue una propuesta a la sociedad. ¿Y cómo viviste la respuesta de la sociedad? Mira, la vivimos con mucha alegría porque hubo muchísimo entusiasmo. Por primera vez, las personas que ya habían participado en consultas anteriores, porque como te digo, hubo esfuerzos de los ministros anteriores por discutir temas educativos, en fin, pero acá sentían que al convertirlo, con la idea de convertirlos en una consulta popular, sus voces iban a perdurar en el tiempo. Lógicamente Ecuador, como otros países de América Latina, necesitan más financiación, ¿no? Pero a menudo te das cuenta que la financiación por sí misma no es el motor de la mejora o del cambio, ¿no? ¿Tú cómo viviste precisamente esta percepción? No necesariamente todo es cuestión de dinero. Yo creo que ahí sí hay que analizar muy bien los presupuestos educativos y los rubros de inversión y ver dónde vas a encontrar ese resorte que haga que el dinero resulte mejor invertido en una determinada área antes que invertir en otra. Yo me lo encuentro muchas veces, ¿no? Que cuando preguntas por la transformación educativa, pues a los sectores empresariales, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a los sectores que a veces están más alejados de la educación, ¿eh? No me refiero a los sectores tanto culturales o sociales, sino a los más económicamente dinámicos, ¿no? Siempre parece que anhelan una transformación rápida, muy incluso brusca, y veo que eso es un elemento cultural que choca mucho precisamente con la mentalidad del sector educativo, ¿no? Pero claro, al final la sensación que tienes es, si cambiamos la educación la tendremos que hacer con los maestros, con los que tienen esta cultura no tan, de una ruptura no tan brusca, ¿no? ¿Cómo viviste tú todo eso? ¿Cómo lo vives? Por naturaleza, nosotros como humanos siempre le tememos al cambio, le tememos a aquello que no conocemos, le tememos y nos aferramos, digamos, a aquello que sí conocemos y que es nuestra práctica constante. En el caso de muchos profesores latinoamericanos, están muy aferrados a su práctica y les cuesta entrar en un proceso de transformación, les cuesta muchísimo entrar en procesos de transformación. Por otro lado, tienes una sociedad que va caminando cada vez más rápido, ¿verdad? Podríamos hablar mucho de esta cuarta revolución, ¿verdad? Que es una cuarta revolución social, industrial, económica, que nos está llevando por delante. Y que si nosotros desde lo educativo no comenzamos a repensar nuestra práctica docente, la institución escuela, la institución colegio, ¿verdad? Va a quedar muy atrás. Y yo me atrevería a decir que la institución universidad va a quedar muy atrás. Para mí, la educación es la esperanza que todo individuo debe tener. Y la educación es esa esperanza que no le debe ser negada a nadie. Y muchas veces en nuestros pueblos sigue siendo negada y sigue siendo un derecho que no se reivindica. Entonces, mientras en América Latina podamos tener esa luz de esperanza y reforzar esa luz de esperanza, siempre seremos o siempre tendremos esa puerta abierta para el cambio, para la transformación y para concluir nuestros propios proyectos de vida.